Hola, bienvenidos a nuestra conexión. Hoy nuestro programa adelanta con orgullo las celebraciones del 14 de junio, natalicios de Maceo y el Che. Abriremos un archivo que resguarda de la desmemoria el paso del guerrillero heroico por estos predios. Si ya estás listo, dame un clic. Juan Manuel Maestre y su equipo de realización nos contaron acerca de los acontecimientos históricos relacionados con el paso del Che por las Tunas. A esos sucesos regresamos. Había que pasar y pasaron. El mando enemigo tenía conocimiento de la presencia guerrillera en la zona y preparó emboscadas. Se ordenó al capitán Barreiro Suárez, 16:40 horas, saliera con personal a sus órdenes para las zonas de los puntos Francisco y Macareño, y especialmente Monte San Miguel, fin de localizar y perseguir al enemigo. Fuimos el refuerzo que trató de cortarles el paso. Cuando el comandante en jefe concibe la estrategia de enviar dos columnas bien armadas, una para Las Villas y otra para Pinar del Río, que estas columnas, aparte de ellos combatir, iban a llevar la guerra, iban a sumar los hombres que estaban allí luchando, porque en distintos lugares de nuestra isla habían hombres luchando, los llamados escopeteros en los llanos, aquí los había, y en todas partes. Entonces, él concibe que la columna de Camilo, porque tiene que llegar a Pinar del Río, fuera una columna ligera, de 90 hombres, que es la completa en la zona del Cauto. La del Che era una columna pesada de 140 hombres, con más pelotones, traía una bazuca, todos traían buenas armas, y esa columna pues debía de avanzar con un poco más de cuidado, eran muchos hombres los que avanzaban. Imagínate que 140 contra 90, imagínate la diferencia de una columna y la otra. El tránsito por la región oriental iba a ser agotador. Ríos crecidos, terrenos anegados, sufriendo el ataque despiadado de los mosquitos. El día 6 de septiembre, el Che penetra en el antiguo término municipal de Victoria de la Tuna, cuando llega al Batey de la Concepción. En este lugar coinciden él y Camilo, ambas columnas. Acampan un día ahí porque habían tenido una larga caminata, habían cruzado el Cauto, etcétera, y llegaron ahí y encontraron condiciones para acampar y darle un descanso a la tropa, porque vienen avanzando en unas condiciones muy difíciles. Había habido un ciclón, el ciclón Ella, y todos los caminos, todas las cosas estaban muy difíciles de avanzar. Entonces de ahí se separan y el Che llega al Leonero, que ahí había una rosera. Fue en la rosera de Leonero donde por primera vez lo vi. Habló de lo que pasaba en las familias de la zona, cómo los ricos nos robaban y de que teníamos que unirnos. Se reúne con los trabajadores, le preguntan cómo era el salario, el sistema de pago, el salario, y ve que es una explotación excesiva con esos trabajadores. Le orientan que tienen que rebelarse y que confíen que cuando la revolución triunfe ya va a cesar esa explotación del hombre por el hombre. Fue la primera vez que alguien nos explicó qué era explotación. No se cree, al principio yo tenía mi miedo. De él se decían muchas cosas, que era hasta comunista. Tras cruzar el río Jobabo bastante crecido, los guerrilleros se adentran en los montes cercanos a la Federal. Las órdenes las habíamos recibido desde días atrás. Sabíamos que iban a cruzar por la zona y teníamos que cortarles el paso. La madrugada del 9 de septiembre, la vanguardia de la columna 8, bajo el mando del capitán Ramiro Valdés, chocan con una patrulla del ejército apostada en las cercanías de la finca La Federal. Hay un cambio de luces. El caso es que Ramirito iba en el pisicorre, cuando se topó con el jet de los guardias empezaron a hacerle señas con las luces. Ahí vino la cosa. Faltan apenas escasos minutos para la mañana del 9 de septiembre de 1958. Entonces nos preguntaron que quiénes éramos. Y nosotros le gritamos que el 26 de julio, compay. Ahí vino la balacera. Caen en esa emboscada, que eran 7 soldados y un cabo, que habían hecho una emboscada durante toda la noche y ya estaban listos para partir de la finca de Remigio Fernández, hacendado dueño de toda el feudo de la Federal. El combate es breve pero intenso. Por los rebeldes, Marcos Borrero cae mortalmente herido. Los guardias aprovechan para retirarse hasta el chalet de uno de los terratenientes de la zona. Ya dentro, se parapetan en la segunda planta y desde allí abren fuego contra los guerrilleros. Es el primer combate. Los guerrilleros cercan la casa. Un pequeño comando tendrá el protagonismo de la acción. El Vaquerito, el capitán Ángel Frías y Enrique Acevedo, apoyados por fuego rebelde, penetran en la casa de la Federal.
Las habitaciones del chalet se han convertido en trincheras donde se fusilan a mansalva casquitos y rebeldes. Los tiros los escuchamos. Entonces nos dimos cuenta que la cosa venía en serio y que los mamás estaban por la zona. Fría rueda escaleras abajo. Acevedo resulta herido en los brazos. Solo el vaquerito continúa ileso. El vaquerito era un loco tirando tiros. Él solo fajó contra los guardias. Fría se cayó por las escaleras. Yo estaba herido en los brazos. Marco Borrero muerto. Así que fue él solo contra los guardias, hasta que llegaron los demás. El primer combate termina cuando los de la casa se rinden. 7 son las bajas del ejército. 4 muertos y 3 prisioneros. Uno de los guardias logra escapar. Entonces ellos tienen que perder un poco de tiempo porque tienen que enterrar a su muerto, prestarle los primeros auxilios a los heridos, porque tienen 3, uno con una pierna fracturada, Enriquito Acevedo herido en ambos brazos y Germán Mar en el tobillo. Habían tenido heridos y hasta muertos. Había uno que era casi un niño y que también lo traían con los brazos heridos. Puesto sobre aviso, la jefatura del ejército envía refuerzos con destino a la federal. Estábamos en el regimiento cuando recibimos la noticia de que se había producido el enfrentamiento en la federal. Y recibimos las órdenes de marchar hacia allá. Como estaba cerca, Che tuvo una conferencia con Camilo y Camilo le indicó que no arriesgara al grueso de la tropa, que la internara en el monte espeso de la federal en aquel entonces, y que tratara de no entablar un combate con toda su fuerza. Pero que como pierden, yo decía que pierden ese tiempo, en lo que expliqué de los heridos y de enterrar a su muerto, ellos lo sorprende a la salida de Tana, del batey de Tana, en el Cañaveral que está cerca, el primer refuerzo enemigo que llega. Llegan 60 hombres que estaban en una escuela de clases, con el comandante Piñero al frente, y tienen que combatir con ellos. En este segundo combate que tienen ahí en las afueras de Tana, es donde es herido de suma gravedad Darcy Gutiérrez, que es la otra baja mortal que tiene la columna en estas acciones de la federal. Pero las tropas del ejército no cuentan con el refuerzo necesario. Por su parte, a la guerrilla no le conviene un combate prolongado. Se retira. Tuvimos que meternos en el monte bien adentro. Entonces vimos pasar los aviones buscándonos bien bajito. El mando del ejército lanza sus fuerzas en persecución de los rebeldes. Hay una tercera acción de armas y es en el río Canario, en el arroyo Canario cercano a Asturias. Está entre Asturias, más cerca de Asturias que de Tana. Ahí deja el Che una escuadra de contención. Entre esa escuadra de contención hay 2 tuneros. Ramiro Santiago, que cae en la batalla de Santa Clara, y Roberto Ramírez, que por estas cosas del destino iba en la escuadra de los descamisados, que era la extrema retaguardia. La cuestión es que estos 5 hombres se fajan, no hacen lo que el Che le orienta, que le tiene unos cuantos tiros para aguantarlos momentáneamente y que le dé tiempo a ellos a seguir. Nos contuvieron. Íbamos pisándole los talones, pero no pudimos alcanzarlos. Ellos se fajan y el Che escucha en el monte la balacera y le dice después, cuando cesa el tiroteo, le dicen a unos compañeros, vamos a ver si, aunque sea los cadáveres de nuestros compañeros, podemos rescatarlos. Cuando llegan al lugar, no encuentran a nadie y dicen, mira, lo que yo temía. Pero cuando llegan al monte, donde está el resto de la columna, se encuentra el mando Acosta y a los hombres allí que nada le había sucedido. Y él le dijo con estas palabras, yo no creía que usted era tan terco, porque le indiqué que eran unos cuantos tiros para aguantarlo momentáneamente y zafar. Usted arriesgó la vida suya y la de su compañero. Fueron 5 hombres quienes pararon todo el refuerzo. Y entonces los batistianos no pudieron pasar. Ambas columnas pasan mucho trabajo para llegar a Laguna Baja, que es donde se encuentran, porque ya el enemigo está sobre aviso. Han combatido, han movido fuerza de Camagüey, del regimiento, aviones, o incluso fueron ellos objeto de que los persiguieran, aunque no dieron con ellos nunca, de 2 B-26 bombarderos, aparte de una avioneta que era de reconocimiento, pero no dieron con ellos se pudieron escapar de allí, de la zona de la federal, y cogieron rumbo a Laguna Baja. Ahí en Laguna Baja se encuentran ambas columnas. Allí la columna de Camilo iba montada a caballo, y los caballos tuvieron que dispersarlos para que no fueran vistos desde el aire por las avionetas y los aviones de reconocimiento, para que los caballos descansaran y pastaran, porque tenían que seguir la marcha. Aunque Camilo ya había pedido a la gente del movimiento de aquella zona de Amancio, en Amancio había una célula muy fuerte, que le consiguieron los camiones para ellos
como esa columna debía llegar a Pinar del Río, ellos tenían que avanzar. Entonces ellos tienen que montar en camiones, consiguieron los camiones y le entregó a la caballería que él traía a la columna del Che, que era de muchos más hombres, 140 hombres, como yo explicaba al inicio, una columna pesada. Y hasta ahí llegan ellos juntas las dos columnas y salen el día 10 de ahí, sale Camilo, después sale el Che. Las columnas guerrilleras marchan ya sobre el territorio camagüeyano. Las nuevas jornadas que se avecinan serán duras y difíciles. Perseguidos constantemente por el ejército, que tratará a toda costa de impedir el paso a las villas, y sin contar prácticamente con ninguna ayuda, la misión parece condenada al fracaso. Pero en cada guerrillero hay una fe inconmovible en la victoria. El cumplimiento diario de nuestro deber es el mejor homenaje que le podemos rendir a la generación que nos legó la obra revolucionaria. Te espero el próximo jueves para juntos abrir archivos que resguardan la memoria.